Bueno, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí está el título en pantalla. Dios puso en mi corazón de compartir este tema, ¿no? Sencillo, simple, que parece fácil, pero que no lo es tanto. Y ya vamos a ver, pero es un tema hermoso. El tema es, como ven ahí, ser testigos. ¿Y qué es ser testigos? Un testigo es una persona que brinda testimonio o que presencia de manera directa un cierto acontecimiento. Fíjate, que presencia de manera directa un acontecimiento. Y yo pensaba, ¿viste cuando los periodistas van a hacer notas que pasó un accidente o algo de eso? Buscan personas y esta persona dice, sí, pasó esto, pasó lo otro, que vino el auto, que chocó, que se fue, que pasó primero la moto, y son testigos. Testigos presenciales, testigos que llegaron a ver ese acontecimiento. Yo me acuerdo que una vez cuando manejaba el taxi, venía por una avenida y de repente me para la policía. Me pide los documentos, todo, y mientras me pide los documentos, lo miran. Yo veía algo raro, viste, ahí. Y de repente me dice, bájese del auto. Y dije, ¿qué hice? Me bajé del auto, era un sábado, y dice, ahora usted dice, va a salir testigo, dice, de lo que pasó ahí. Cuando miro la vereda, estaba en la puerta de un banco y había dos hombres sentados en la vereda y esposados. Y yo le dije, ¿cómo voy a ser testigo? Sí, porque ellos robaron, entonces usted va a salir de testigo. Y yo le dije, pero yo no vi nada. Y ellos me decían, sí, no, pero usted tiene que salir de testigo. Yo no vi nada. Pero nosotros somos la policía, somos la autoridad, porque la Constitución, digo, mire, yo no sé lo que dice la Constitución, pero yo no puedo mentir. Yo no vi nada, yo no puedo ser testigo. Así que bueno, después de un rato que me apuraron un poquito y venían dos y me hablaban fuerte, y dice, bueno, déjalo ir. Así que me fui. Claro, no podía ser testigo de algo que no había visto. Ahora, quiero llevarlo esto un poquito a lo que es la vida cristiana. ¿Sabes? Hay un mandamiento ahí en Hechos 1:8 que el mismo Señor Jesucristo le va a decir a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, empezando por tu casa o por mi casa y hasta lo último de la tierra, yo tengo que ser testigo de Cristo, de lo que me pasó con Cristo. Ahora, ahí un poquito, ¿qué significa eso? Recibiréis poder. Porque no tiene nada que ver con el poder que tenemos nosotros, sino el poder que nos da cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo, y como tenemos parte de la naturaleza divina, parte de Dios está dentro de nuestro ser, es Él el que nos da poder para de repente hacer cosas que no teníamos planificadas ni que pensábamos. O decir cosas, hablar cosas con una persona que no nos habíamos preparado. Y siempre tiene que ver con ser testigo de Cristo. De repente estamos hablando con una persona, me ha pasado, y le empecé a hablar de Cristo y digo, pero este no soy yo. Y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez de cuando no nos planeamos, cuando menos lo pensábamos, estábamos hablando con alguien y estamos dando testimonio de lo que nos pasó con Cristo. Ese es el poder que dice el Señor Jesucristo que iban a recibir sus discípulos y que recibimos nosotros en el momento de creer. Y a veces va mucho más allá del conocimiento que tengamos de la palabra de Dios.
porque tiene que ver con la experiencia que tuvimos un día con Jesucristo en el momento de creer. Y me seréis testigos. Ahora, yo pensaba, como decía antes, ser testigo no es fácil, ¿sí? Y yo me acuerdo cuando recibí a Cristo a los 20 días, nos fuimos a Estados Unidos a jugar al fútbol con un equipo, y yo dije, yo no digo nada en mi casa, me van a decir que me volví loco, viste, que otra vez otra locura mía, porque yo era el loco en mi casa, el rebelde. Entonces, y yo me fui a Estados Unidos y chao, y cuando vuelvo digo, ¿qué voy a hacer ahora? Nada, no digo nada. Y me fue a buscar mi viejo al aeropuerto, y recuerdo que me subí al auto, pusimos las valijas, y antes de pasar por el peaje, cuando me di cuenta le estaba hablando de lo que me había pasado con Cristo. Dije, uy, ¿y ahora qué hago? Iba por la mitad del relato. Y dije, más sí, ya termino y me lo saqué de encima. ¿Ves? Ese es el poder del Espíritu Santo. Algo que no planificaba, que ya estaba negado en hacerlo, el Espíritu Santo tomó y me utilizó para hablarle a mi viejo, y fue la primera persona que le hablé de Cristo. Ahora, como te decía, no es fácil, porque cuando le vas a hablar a una persona, ¿no sentís que el corazón te empieza a latir y cada vez más fuerte y parece que te pega contra la pantalla de la computadora y se te sube acá y parece que te ahogás? Bueno, eso es lo que a mí me pasó, y yo creo que un poco nos pasa a todos. Yo cuento lo que a mí me pasó. Entonces vamos a suponer que ese soy yo, ¿sí? Y te cuento algunas experiencias. También, cuando volvimos de ese viaje, se casaba un muchacho que éramos amigos. Y bueno, me había invitado, estábamos en la fiesta, viste que en la fiesta no solamente sacan fotos, sino que también filman. Y yo veía que, como éramos socios en un negocio y estaban con la filmadora, dije, esto me van a agarrar a mí. Y yo empezaba a irme entre las mesas, a esconderme, porque dije, yo, ¿qué le voy a decir? Y bueno, y cuando me di vuelta tenía el micrófono acá adelante y dije, ¿y qué ahora qué le digo? Le digo, más sí, yo le digo que sean felices, que coman perdices, ya está. Y cuando me pusieron el micrófono, no sé cómo empecé a hablar y dije, bueno, y que sean felices en este tiempo, y el deseo de mi corazón es que puedan encontrar lo que yo encontré y puedan tener a Cristo en su corazón. No lo podía creer. Dije, ¿qué dije? No lo había planeado. Pero ¿sabés qué? Cuando terminé de hablar, sentí una paz, el poder de Dios. Y recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos. No es de nosotros, es de Dios. Mirá, otra. Una vez Racing cumplía 100 años y nos invitó a los 6 jugadores a jugar un partido preliminar. Racing jugaba por Copa Libertadores y nosotros jugamos el partido preliminar y éramos como 30, 40 jugadores. Algunos, la mayoría habíamos jugado en Racing y jugábamos contra el resto de América. Había jugadores muy importantes de todo Sudamérica. Y cuando terminó el partido fuimos al vestuario, éramos como 40 en un vestuario grande, fuimos, nos duchamos, agarré mi bolsito cuando me iba a ir y cuando puse lo último ahí, vi los folletos, yo había llevado folletos. Y dije, no, tengo que repartir folletos. ¿Y cómo hago con estos tipos? Son tipos consagrados. Me van a mirar de costado y decime si a vos no te pasa esas cosas. Y digo, yo no me animo, yo me voy. Y de repente dije, no, 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 porque después me voy a arrepentir. ¿Y cómo hago? Metí la mano en el bolsillo, tomé aire y empecé con el de al lado. Digo, tomá, mira, te regalo un folleto que habla de Jesús. Te comparto mi fe en Cristo. Así fui a uno, otro. Y, ¿sabés? Terminé, le di a jugadores muy importantes, tipo el pibe Valderrama, tipo Quique Wolf, los que se te ocurra. Y me fui de ahí con una paz. ¿Ves? ¿Y qué era lo que me presionaba? El Espíritu Santo. El poder de Dios diciendo, quiero que seas
y testigo. Y sabés, donde pisamos, tenemos que ser testigos de Dios. Y sabés, no hay momento más oportuno que este para ser testigos de Dios. Primero porque vemos a la desesperanza que hay en la gente. Y segundo porque por estas plataformas llegamos a donde no pensamos. E incluso podemos invitar gente, como invitamos anoche, en los matrimonios, que a la iglesia, de otra manera, a la iglesia no vendrían. ¿Ves? Con estas plataformas entramos a las casas sin pedir permiso. ¿Ves? Este es el momento que Dios utilizó para que seamos testigos. Cuando parecía que todo se paraba, nunca la palabra de Dios corrió tan rápido y tan lejos como en este momento. Y sabes, a veces cuando me pasa que no quiero ser testigo, lo único que pienso es en todas esas personas, o en la persona que está delante mío, que está yendo al infierno. Me pasó con mi hermana que me daba mucha vergüenza, pero pasó una situación y dije, yo no voy a, mi hermana no se va a ir al infierno por mi culpa, yo le voy a testificar. Y fui temblando, pero le pude testificar. ¿Sabes? Cuando estemos delante de una persona, aunque sea un folleto, porque esa persona está perdida yéndose al infierno, porque no tiene a Cristo. Y yo tengo que ser testigo, porque tengo el poder para hacerlo. Ahora, hablamos de todo lo que nos cuesta a nosotros, ¿no? Pero, mira, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, a ver qué pasaba en ese momento. Mira, vamos a suponer que ese es el apóstol Pablo, ¿sí? Y fíjate lo que le pasaba al apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 3. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros, a los corintios, para anunciaros el testimonio de Dios, para ser testigo de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, sino que estuve entre vosotros, fíjate, con debilidad, con mucho temor y temblor. Y vos decís, pero era el apóstol Pablo. Es como decir, ya era un jugador consagrado, con muchos partidos en primera, con muchos campeonatos jugados, pero iba con debilidad. ¿Sabés? El apóstol Pablo había venido de Atenas y había hecho un gran ministerio, pero con muy poco fruto. Viste, gente muy preparada, los griegos, y los griegos buscaban conocimiento, pero tuvo mucha contra y a tal punto que tuvo que salir corriendo de uno de esos lugares porque lo querían apedrear. Pero fíjate, el mismo apóstol Pablo con tanta experiencia dice con debilidad, temor y temblor. ¿Ves que es algo, digamos, natural que te puede pasar? No nos tenemos que acobardar porque no proviene de nosotros ese sentimiento y ese poder. Proviene de Dios, es el mismo Dios que te está diciendo y nos está diciendo, habla, sé testigo. ¿Vas a ser débil? Sí. Fíjate que era debilidad para el apóstol Pablo, es una carencia de fuerzas, incapacidad para producir resultados. Y eso es lo que somos cuando hablamos de Cristo. El resultado lo da el Señor. Simplemente nosotros tenemos que ser testigos y decir qué nos pasó con Cristo. Mirá, temor, aquel sentimiento que puede provocar la huida. Y decime si a veces, muchas veces, tuve ganas de salir corriendo. Bueno, te conté recién lo que me pasó en la cancha de Racing. Viene el temor, es natural, debilidad, temor, temblor, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y ambos se oponen entre sí.
y lo que voy a hacer, soy testigo espiritual. Si voy a salir por televisión para dar testimonio de un choque, voy y me pongo ahí adelante para salir y que me pregunten a mí, porque es de la carne. Y lindo, después me van a ver todos por televisión, pero acá no me ve nadie. Y tengo que decir algo que me da vergüenza, que tengo miedo. ¿Sabés? Pero hay alguien que sí me está mirando y que es la persona que me puso en ese lugar para ser testigo, que es la persona de Dios. Debilidad, temor, temblor, tiritar de miedo, ¿sí? Es como cuando tenés fiebre. Fíjate lo que dice Marcos 5:33. Va a decir ahí cuando la mujer que tocó el manto de Jesús fue curada. ¿Te acordás que tenía flujo de sangre? Y el Señor dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y su discípulo le dice, ¿cómo? ¿Te aprietan todo? Y vos decís, ¿quién tocó mis vestidos? Dice, y el versículo 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Ves? Temiendo y temblando, se echó delante de Dios, se arrodilló delante del Señor. Había que arrodillarse delante del Señor. No sabía ella cómo iba a reaccionar el Señor. Había tocado su manto y encima él lo reconoció. Y encima, delante de toda la multitud, ella dio testimonio de que el Señor había curado esa enfermedad de años, con todo lo que significaba que una mujer delante de los hombres fuera el centro. En una sociedad machista, en una sociedad donde la mujer es de segunda, de cuarta, o del número que vos quieras. Pero la mujer, digamos, en el Oriente, no existe. Era muy maltratada la mujer, pero ella fue valiente y fue testigo y dijo, el Señor me sanó delante de una multitud. ¿Ves? Ejemplos bíblicos. Una mujer común, como vos y como yo, y el apóstol Pablo, sintiendo exactamente lo mismo. Mirá, otro ejemplo. Jonás. Ahí Jonás, versículo 1, va a decir, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó y se fue a Nínive. No, dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Sabés? ¿Te das cuenta? ¿No era un hombre de Dios Jonás? Sí, claro que era un hombre de Dios. Era un profeta encargado de llevar la palabra de Dios. Sin embargo, huyó. Tuvo debilidad, tuvo temor, tuvo temblor. Y si Nínive quedaba para el oriente, él se fue a Tarsis, que quedaba para el occidente. Nínive está a la altura de Irak y Tarsis a la altura de España. ¿Sabés cuánto había entre Nínive y Tarsis? 5.911 kilómetros. Se fue lejos, ¿no? Está bien, tenía sus razones. Tenía que ir a predicarle a 120.000 personas, que no era poco. Era un pueblo enemigo y era un pueblo sanguinario, a los asirios. Dije, si voy me van a matar, me despellejan, porque eso es lo que hacían ellos. Y encima yo les voy a llevar salvación a estos que son enemigos, no. Y se fue a Tarsis. Y después pasó lo que pasó, ¿no? Porque cuando Dios te quiere llevar a un lado, o te marca que tenés que ir a un lado,
porque tiene un propósito con tu vida y con la mía, tengo que ir. Porque Dios me va a llevar viajando en primera clase, pero si no, me puede llevar adentro una ballena. Bien incómodo. Ahora, ¿qué le pasó a Jonás? ¿Por qué reaccionó de esa manera? Y bueno, mirá, le hizo caso a su corazón. Le hizo caso a sus emociones. Todas esas emociones que explicamos recién que pasan, esas tomaron el corazón y la mente de Jonás y dijo temor, temblor, yo me rajo, y se fue. Con las razones que dijimos antes, ¿no? Miedo, bronca. Pero sabés que dijimos que Jonás viajó en una ballena. Pero ¿sabés lo que pasó? Más de 120.000 personas escucharon el Evangelio y fueron salvas. ¿Ves? A veces parece difícil o imposible lo que Dios nos pide. Pero mirá, si te parece difícil y te parece imposible, tenemos que ir, porque si es difícil, es imposible, es porque es de Dios. Es porque Él lo va a hacer. Ahora, Jonás se fue fundamentalmente porque olvidó dos cosas. En primer lugar, Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová. Y Dios conocía el corazón de Jonás. ¿Qué podía pasar esto? Pero sabía que tenía un corazón para Dios. Pero él hizo caso a su corazón, a su emoción, y olvidó que la obra y el poder era de Dios. Y mira ahí en el Salmo, vamos a buscar Salmo 139. La otra cosa muy importante que Jonás olvidó es lo siguiente, mirá, Salmo 139, versículo 7, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú, tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, dice, aún allí me guiará tu mano. Y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no se encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios no necesita luz para saber dónde estamos. No me puedo escapar de Dios. Ni cuando Dios me manda, ni cuando Dios me hace quedar, ni cuando estoy en el trabajo, en el ministerio, en mi casa. Dios está ahí. Cuando estoy con gente o cuando estoy solo, sobre todas las cosas cuando estoy solo, tengo que recordar que Dios está ahí. Porque parte de la naturaleza divina está en mi corazón. Y ya no se va más. Y Jonás olvidó su corazón y que no puedo huir de Dios. Ahora yo me hacía esta pregunta. ¿Con quién me identifico? ¿Con el apóstol Pablo o con Jonás? ¿Sabés? Yo tengo que decir que yo me identifiqué con los dos. He pasado por las dos cosas. Mirá, con una te lo voy a contestar con un versículo y la otra con una historia. Mirá, 2 Corintios 12, de 9 al 10. Cuando venga el temor y el temblor y la debilidad, en esos momentos en que tengo que actuar.
tengo que recordar lo que el apóstol Pablo nos recuerda acá en 2 Corintios 12, versículo 9, va a decir, él tenía un problema físico que lo estaba atormentando y había orado al Señor. Dice, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y no sé qué debilidad puedes tener, si física, emocional, pero el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Siempre, siempre, pero fíjate, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, me gloriaré para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Ves? Cuando soy débil, soy fuerte, como decía también Pablo, por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Mirá a dónde había llegado la convicción de Pablo, habiendo pasado por todo eso, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, me voy a gloriar, dijo Pablo. Difícil, ¿no? Pero cuando tengo esa comunión con Dios y estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere, Dios toma mi vida. Y yo puedo decir, como dice Pablo, termina el versículo 10 diciendo, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Ves? Cuando te sientas en debilidad de ser testigo, ten en cuenta o regocijate, porque es de Dios. La historia de Jonás, ¿por qué me sentí Jonás una vez? Una historia que yo conté una vez acá, pero no todos la conocen. Una vez le dije a Dios, Dios, dame una persona para testificarle, para ser testigo. Y, ¿sabes? Automáticamente en mi mente apareció un nombre, la tía Mabel. Y yo dije, no, la tía Mabel no. Entonces empecé a ir para el barco, ¿no? Que iba para Tarsis. Y la tía Mabel, no, porque es católica, no, porque es rebelde, la tía Mabel, no. Y me tomé el barco y dije, no. Y llegué a Tarsis. Entonces, a los 3 días, sonó el teléfono en casa. ¿Quién era? La tía Mabel. Hola Omar, ¿cómo estás? Che, mirá, yo no sé por qué te llamo a vos, pero quisiera hablar con alguien y no sé por qué, pero quiero hablar con vos, tengo algunas cosas para contar. Y yo dije, me acordé, ¿sí? Dije, ya estoy adentro de la ballena, y dije, bueno, ya que estoy jugado, dije, mirá, yo me cubrí, le dije, si yo voy, yo te puedo ayudar con lo que me ayudó a mí, yo voy con la Biblia. Sí, vení con lo que quieras. ¿Ves? Dios ya estaba preparando. Fui a las 10 de la noche. Escuchá, recibió a Cristo casi a las 4 de la mañana, porque no me dejaba hablar de tan cargada que estaba. Y me dice, ¿vos le contarías a Juan, a mi esposo, de esto? Le digo, sí. Pasó el tiempo y le dice, ¿por qué no le contás a Juan? Una reunión que hicimos, le conté a Juan y Juan recibió a Cristo. ¿Sabés? Un mes más tarde me llaman por teléfono y me dicen, a Juan le descubrieron un cáncer de pulmón. Y a los 8 meses, Juan hoy está en el cielo. ¿Ves? Y yo era como Jonás. Y no fueron 120.000, fueron 2. Pero yo veía una y ni siquiera la quería ver. Porque Dios veía más allá, no veía a la tía Mabel, sino veía también a Juan, que le quedaba poco. ¿Ves? Cuando Dios te llama a ser testigo, es un privilegio. Y yo sé que cuesta, pero tengo que ir, porque el poder es de Dios, no es mío. Yo soy simplemente un canal, un medio, un testigo para contar lo que Cristo hizo en mi vida y lo que puede hacer en otros. Mirá, 3 pasos para ser un buen testigo. En primer lugar, orar por una persona. Y tómalo como desafío. Orar por una persona. ¿Sabes? Ahí en Juan 17:20
en la oración que el Señor Jesucristo está haciendo con sus discípulos, por sus discípulos al Padre, va a decir, y no te pido solamente por estos, sino por los que han de creer por el testimonio de estos. ¿Y sabés quiénes eran los que han de creer por el testimonio de estos? Vos, yo. El Señor Jesucristo oró por nosotros, oró por tu salvación y mi salvación. Y puso 12 hombres como testigos que fueron obedientes y por eso el Evangelio llegó hasta acá. Y llegó a tu vida y a mi vida. Y si el Señor Jesucristo pidió por vos o por mí, ¿cómo no voy a yo orar por una persona? Aunque después venga debilidad, venga temor, venga temblor, pero cuando soy débil soy fuerte. Orar por una persona. En segundo lugar, usar la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que usar la palabra de Dios? Mirá, vamos a leer algunos versículos ahí, Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Va a decir, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las cosas y las intenciones del corazón. Y después dice que todas las cosas están desnudas ante su presencia. La palabra de Dios desnuda el corazón. La palabra de Dios es la que hace la obra, la palabra de Dios es la que penetra, la palabra de Dios es la que rompe las estructuras en la mente de las personas para llegar al corazón y darle la luz de Cristo. Lo hizo en tu vida, lo hizo en mi vida. La palabra de Dios lo hizo, no el que te predicó. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de ser buenos testigos. Mirá, 2 Timoteo 3:16 va a decir, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Ves? La palabra de Dios es útil para llegar al corazón, solo la palabra de Dios. Y 1 Corintios capítulo 1, es ahí donde empezamos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, va a decir, pues no me envió Cristo, dice Pablo, a bautizar, sino a predicar el Evangelio, a ser testigo, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El poder de la palabra. Soy débil, tengo temor, tengo temblor, no tengo que hablar mis palabras, tengo que hablar la palabra de Dios. Y nada más. Y el poder de Dios es el que va a hacer la obra. Por último, testificar. Ser testigo, contarle a otros de Cristo. Y quizás, ¿sabes? No hace falta ser un gran predicador, no hace falta subirse a una plataforma. Simplemente es contar lo que te pasó con Cristo. Yo te conté que bajé del avión y le estaba contando a mi papá. Y no tenía nada de conocimiento de la Biblia. Porque un testigo cuenta lo que vio y lo que vivió y su experiencia. Y fíjate cómo lo corrobora la palabra de Dios ahí en 1 Juan. 1 Juan, capítulo 1, versículo 1, va a decir lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante a Jesús, referente a Jesús. Y el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, testigos. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y acá le está hablando a creyentes. Pero apliquémoslo al que no tiene a Cristo, para que ellos también reciban a Cristo y tengan comunión con nosotros y con el Padre y con Jesucristo. 3 pasos para ser un buen testigo. Orar, usar la palabra de Dios y contar, testificar lo que vimos y oímos. Y el desafío es, ¿a quién le hablarías esta semana? ¿Con quién serías testigo? Pensemos en las personas que nos rodean. ¿A quién te presentarías con temor, temblor y debilidad para hablarle de Cristo? Oremos y pensemos, recordemos 2 cosas. Que la palabra de Dios es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos es todos, nadie queda fuera. ¿Y cuál es la palabra fiel y digna? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y sabés, yo lo puedo decir, de los cuales yo soy el primero. Y escuché de Cristo, y Cristo me salvó. Pero dije que teníamos 2 cosas para recordar. En primer lugar, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y eso es digno de ser recibido por todos. Y en segundo lugar, que si yo no le hablo, le va a hablar otros. Pero si yo no le hablo, esas personas están condenadas al infierno. Y es lo que nos tiene que motivar a ser buenos testigos de Dios. ¿A quién le hablaríamos esta semana? Que Dios bendiga su palabra y vamos a orar para terminar en esta mañana. Querido Dios, gracias por tu palabra, Señor, y con toda la debilidad, temor y temblor que nos da pararnos delante de personas para ser testigos, te pedimos que, Señor, que seas tú el que nos dé fuerzas y que pongas en nuestra boca tu palabra, Señor, para que fiel y digna, Señor, de ser recibidas y poder contar que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y que como me salvó a mí, quiere salvar a otros. Te lo pedimos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.